Yo creo que es más difícil mantener el equilibrio cuando la escoba no tiene cepillo, Ay. ¿no, Dismara? ¿Tú crees? ¿Por qué Sí. piensas eso? Como que debes cuidar que el peso se estabilice, no sé. Siento que se reparte mejor contigo, ¿no? Pues sí, yo creo que es mejor con el cepillo, porque se distribuye todo. Es como cuando haces equilibrio para cruzar por un lugar estrecho y alto y extiendes los brazos. Ándale, mira ¿ya nomás. ves? A ver, ¿tú puedes con eso? Venga. No, Dismara, con esto está bien fácil, mira. Ay, casi te pego. Oye, ¿y eres bueno para todos los equilibrios? ¿Eres de esos que puedes sostener un balón de básquet con el dedo y girarlo? Pues más o menos, a ver, Sí, aviéntame a ver. uno. Mira, hace mucho que no juego básquet, no te prometo nada, ¿eh? Ok, Pero a a ver. ver. Hola, estamos haciendo equilibrios. ¿Ustedes lo han intentado en casa? El equilibrio ocurre cuando en el cuerpo la suma de fuerzas es cero. Este equilibrio mecánico implica que no haya torsiones. Se necesita encontrar el centro del cuerpo, el centro de masa. Por ejemplo, en este palo todo es simétrico y está hecho del mismo material, entonces la mitad geométrica coincide más o menos con el centro de masa. Pero en cambio, el centro de masa de este cuerpo está cerca del cepillo. Oye, creo que encontrar el centro de masa no es complicado, ¿no? ¿No? A ver. Mira, te voy a enseñar el Broom Challenge que se hizo viral en internet. A ver. Mira. Ay, está padre. Ay. Ay, luego lo intentamos. Pero en estos ejemplos es como fácil encontrarlo, ¿no? ¿Qué te parece si vamos con un amigo a que nos platique más sobre el centro de masa? El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Arturo Velázquez Ruiz, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, arquitecto? Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy nos puede platicar qué es el centro de masa o el centro de gravedad de un cuerpo. Bueno, pues para que lo entendamos, es aquel punto en donde la fuerza de gravedad aplicada sobre una forma o un cuerpo, pues da una resultante de fuerzas igual a cero, es decir, es donde está en equilibrio. Imaginemos, por ejemplo, que sostenemos un lapicero con la mano o palo de escoba, y pues ese punto donde lo logramos sostener sin que se mueva, ese sería su centro de gravedad. ¿Y cómo es que se calcula ese lugar geométrico? Bueno, varía. En el caso de una figura geométrica plana, que sería lo más fácil, pues el centro de gravedad es un punto que usualmente llamamos centroide. Imaginemos un círculo, pues el centroide es su centro exactamente. En el caso de un triángulo, pues sería donde se intersectan las medianas, ¿no? Lo podemos saber porque son figuras básicas. Cuando hay objetos más complejos, pues obviamente es un poco más difícil de hallarlo. Hay fórmulas matemáticas que nos ayudan a hacerlo. Te doy a lo mejor una forma de verlo así. En nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, el centro de gravedad está un poquito cerca de la pelvis y se va moviendo conforme, por ejemplo, caminamos. ¡Wow, qué increíble! Y, por ejemplo, cuando dos cuerpos se unen rígidamente, ¿qué pasa con el centro de masa de ambos? Cuando unimos dos cuerpos, ese centro de gravedad se desplaza. De nuevo, retomemos el ejemplo de la escoba. Si tenemos solamente el palo de la escoba sin el cepillo, pues el centro de gravedad está exactamente a la mitad de ese palo, ¿no? Sin embargo, si le volvemos a enroscar el cepillo, como tiene un mayor peso hacia ese lado, el centro de gravedad se va a desplazar más cerca hacia donde tiene mayor peso. ¿Y cuál es la relevancia de conocer el centro de masa de una estructura, en este caso, por ejemplo, de un edificio? Bueno, en arquitectura lo que buscamos es que las estructuras de los edificios estén en equilibrio. ¿Por qué? Porque esos edificios tienen pesos y esos pesos lo que buscamos es transferirlos hasta la cimentación para que se soporten. Entonces es importante localizar estas fuerzas que actúan sobre los edificios para evitar que el edificio pueda sufrir algún movimiento, es decir, que se tuerza, por ejemplo, o que se hunda en alguna parte, o inclusive, si no está bien calculado, que se pueda colapsar. ¿Y el centro de masa puede estar fuera de la geometría de un cuerpo? Sí, sí puede estar. En algunos casos está en el borde, pero en algunos casos puede estar prácticamente afuera del objeto. Te voy a poner un edificio que podría ilustrarnos bien esta idea. Es las oficinas de la Televisión Central de China, en Beijing. Y digamos que en esa esfera podría decirse que está en el centro, como en el aire, por así decir. Sí, imaginemos que sea una dona y prácticamente el centro de gravedad está exactamente en medio del orificio de la dona. Y platícanos un poco sobre alguna estructura que haya sido como muy compleja de crear por su centro de masa.
En el caso de México, te voy a poner un ejemplo. Hay un edificio que está cerca de Reforma que se llama la Torre Virreyes, del arquitecto Teodoro González de León, que es prácticamente un triángulo y que pareciera que se va a voltear, ¿no? Entonces, seguramente el cálculo de esa estructura es bastante interesante. Oye, y ya para terminar esta entrevista, ¿tú conoces a Alexander Calder? Sí, cómo no, es un escultor estadounidense y él lo que proponía eran estas esculturas móviles, eran esculturas cinéticas. De hecho, yo lo recuerdo porque en muchos de los ejercicios del primer año de arquitectura, la tarea es diseñar estos móviles que se mantengan en cierta posición, un poco emulando las esculturas que hacía Alexander Calder, para que los futuros arquitectos pues sepan cómo hay fuerzas que interactúan en la estructura y cómo podemos llegar hasta cierto punto a mantener un equilibrio. Qué increíble, ¿no? Oye, pues muchas gracias por esta entrevista, en verdad, y bueno, esperemos tenerte pronto en el programa otra vez. Muchas gracias por la invitación. Y continuamos con esto que es Jóvenes en TV. ¿Ve? Esto de mantener el centro de masa en las construcciones no es tan difícil, amiga. Ay, sí, tú muy chuchis. Imagínate lo importante que es tener todo bien calculado para que no se caiga y soporte a las personas dentro. Mira, es que con esta configuración de bloques, yo creo que aquí el centro de masa estaría al centro, ¿no? Pues yo diría que casi en el centro por este huequito que dejamos aquí. Bueno, yo creo que podemos seguir poniendo bloques uno encima del otro a ver qué pasa. Va, muy bien. ¿Tú crees? ¿Pongo otro o no? ¿Tú qué dices? Creo que a ver. Pues mientras vamos poniendo los bloques, el centro de masa se va desplazando hasta acá. Estaba originalmente aquí y llegó hasta acá. Sí. Y como ahora el centro de masa queda casi en la vertical que está sobre esta pieza que sostiene todo, puedo hacer esto. A ver, amiga, ¿qué puedes hacer? ¿Listo? Uy, listo. A ver. ¡Wow! Parece que flotara. Sí, todo tiene que ver con el centro de masa, ¿eh? Bueno, vamos a ver esta información. Dominar el equilibrio puede ser cosa de la naturaleza. Mira estas piedras. Están en Colorado, Arizona y California, en Estados Unidos. Otras están en Zimbabue, en el Reino Unido. O mira estas otras. Están en Chihuahua. Se les conoce como piedras encimadas. ¿Las conoces? Todas estas rocas terminaron en esta posición porque el suelo donde estaban depositadas se erosionó, por aire, por ríos antiguos o por el hielo de glaciales ancestrales. Y bueno, porque han mantenido el equilibrio a través del tiempo. ¿Podrías encontrar sus centros de masa? El equilibrio también puede ser un arte. Alexander Calder fue un escultor estadounidense del siglo pasado, precursor de la escultura cinética. Dominó los centros de masa haciendo estos bellísimos móviles. Actualmente puede seguir los espectáculos de equilibrio que el coreano Rocky Byun lleva por el mundo. También hace móviles, pero más inusuales. Casi pone a flotar botellas de vidrio, lavadoras, sillas y motocicletas. También están las personas que apilan piedras en medio del campo, a la orilla de un río o en el mar. Sus obras son efímeras y representan lo corto de la existencia. El equilibrio puede ser visto desde la perspectiva de la arquitectura y la ingeniería. Para que un edificio no se caiga, se deben calcular los pesos del material, las tensiones y las cargas que las estructuras van a sostener. Se debe considerar su geometría, si existirán torsiones o si va a resistir fuerzas como el aire, la nieve, lluvias o temblores. Incluso se debe considerar el peso de los muebles y las personas que los van a usar. Hacer un edificio no es nada sencillo. Ahora imagina un edificio con extrañas formas que desafían la gravedad, como estos. En México tenemos algunas construcciones que podrían parecer que en cualquier momento pueden caerse, como las dos torres Arcos Bosques o la Celanese mexicana, que son íconos de la Ciudad de México. Pero en el mundo hay muchísimos más edificios con centros de gravedad tan difíciles de encontrar que nos vuelan la cabeza. Algunos de ellos están en Brasil,
Otros en los Países Bajos, en Canadá, Japón, Estados Unidos, están por todos lados. ¿Se te ocurre para qué más podría servir encontrar el centro de masa de un objeto? El día de hoy estamos con Alejandro Fara, diseñador astronómico del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Hola, Mara, muy contento de estar aquí. Buenos días. Oye, hoy nos puedes platicar, en la instrumentación astronómica, ¿cuál es la importancia de conocer el centro de masa de los instrumentos? Bueno, sí, con mucho gusto. Resulta que el centro de masa de cualquier objeto es muy importante para que funcione adecuadamente. Conocer la ubicación de dicho centro de masa es muy importante porque no es lo mismo cargar algo que pesa 1 kilo cuando su centro de masa está cerca del punto de apoyo a cargarlo cuando está lejos. En el caso de la instrumentación astronómica, pues nosotros tenemos que colocar los instrumentos en el telescopio y cuando el centro de masa no está bien puesto, pues el pequeño telescopio no está en equilibrio y no puedes apuntar hacia las estrellas. Oye, ¿y cómo es que lo calculan? Bueno, hay varias maneras. La clásica es a partir de experimentación y imaginemos que tenemos una esfera que es homogénea y de un solo material, pues el centro de masa va a estar literalmente en el centro de la esfera. Esa es una parte, digamos, teórica que conocemos. ¿Y cómo se puede demostrar experimentalmente? Bueno, cuando ponemos una esfera, una bola de boliche en el piso, pues resulta que no se mueve porque está al centro. Sin embargo, cuando ponemos una geometría, por ejemplo, un martillo, si lo queremos poner parado, pues es complicado tener el centro de masa porque el centro de masa está arriba, entonces empieza a caerse. Entonces, experimentalmente uno puede ir ubicando el centro de masa de los objetos. Por ejemplo, así. Si yo trato de poner el dedo en otro lado, pues no se puede. El centro de masa está donde logra un equilibrio. Y otra manera es a partir de ecuaciones con las cuales conoces la geometría del cuerpo y puedes ir calculando cómo está distribuida la masa en ese cuerpo. Y con los telescopios, sobre todo los de gran diámetro, ¿cuál es entonces la importancia de conocer el centro de masa con relación a todo el instrumento, pues? Bueno, imagínate, algunos de esos telescopios grandes que se utilizan para la investigación, pues pesan no cientos de kilos, pesan cientos de toneladas. Son enormes, son muy masivos y pesados. Si tú no conoces el centro de masa del objeto, pues no sabes bien cómo van a funcionar los motores para moverlo. Hay que recordar que se tiene que mover con la precisión de un reloj mecánico de los que conocemos. Se tiene que mover con tal precisión para apuntar al cielo. Entonces, si el centro de masa no está bien orientado respecto a los motores, pues eso se mueve de una manera extraña porque no está en equilibrio y se gastaría mucha energía e incluso podría fallar o dejar de moverse si no conoces bien el centro de masa. Oye, ¿con qué precisión se puede sacar este lugar geométrico? Bueno, el centro de masa, como es muy importante conocerlo, depende mucho de con qué lo analices o hasta qué grado lo hagas. Por ejemplo, repito el ejercicio, si yo sostengo el objeto así, pues digamos que mi pulgar tiene un contacto de más o menos 3 milímetros. Entonces yo podría medir y decir que el centro de masa está más o menos ubicado en ese lugar, más o menos 2 milímetros. Sin embargo, en el caso de un instrumento astronómico, tú quieres conocer ese lugar geométrico con una precisión, pues digamos, de 100 micrómetros, el grosor de un cabello humano. ¿Por qué? Porque de eso depende que los motores y el balanceo, el equilibrio en el instrumento funcione. Entonces puedes lograrlo también como lo hagas con tus cálculos o con tus formas experimentales y puedes llegar al orden de micrómetros. Oye,
¿Y tú conoces a Alexander Calder? Ay, sí, claro, es uno de mis favoritos. Él inventó o creó de alguna manera el concepto que tenemos hoy día de los móviles. Esos elementos que cuando lo cuelgas están en equilibrio y son maravillosos. Increíble. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista, Alejandro. De verdad, siempre es un gusto tenerte en el programa. Lidmara, muchas gracias y hacen una muy importante labor en su programa. ¡Saludos! Gracias, saludos. Y continuamos con esto que es Jóvenes en TV. Mira, ahora el reto es sostener este cartón con este clavo por debajo. ¿Cómo sostienes el balón de básquet? A ver, se ve muy fácil, amiga. Bueno, no está tan fácil. Pues no, porque las figuras son irregulares. Mira, empecemos con ese. Lo único que sabemos de estas figuras es que están hechas del mismo material. Entonces es probable que la masa se distribuya uniformemente, ¿no? ¿Elemental? Luego elegimos un punto cerca de la superficie. Sí, ese por ejemplo. Muy bien. Ahí atravesamos la figura con ese clavo y lo sostenemos así para que gire. Muy bien, y con ese acomodo encontramos su centro de gravedad, ¿no? Sí, más o menos. Ponemos ahora la plomada y ahora sí trazamos la línea. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a repetir el procedimiento en otro punto. En un punto lejano a ese. En este, por ejemplo. Ándale. Perfecto. Y vamos a dejar que la gravedad actúe sobre él. Ahí está. Eso. Y justamente donde cruzan las dos líneas que marcamos con la plomada está el centro de masa. Ahí podemos poner el clavo. Oye, amiga, ¿y esto se puede hacer con todas estas figuras que tenemos aquí en la mesa? Pues a veces el centro de masa está fuera del objeto, justo como en el balón de básquet, que en su centro de masa hay aire, pues está en el centro de la esfera. Ahora estoy pensando en objetos que su composición no es uniforme en materiales o que tienen partes más pesadas que otras, como los telescopios, por ejemplo. ¿De verdad estás pensando en eso? Es que básicamente el tubo es hueco y los espejos pesan, ¿no? Entonces se podría equilibrar como si fuera una escoba. Claro, es verdad. ¿Qué te parece si vamos con alguien que nos cuente cómo equilibran esos objetos? Hola, ¿qué tal? Estamos con el ingeniero Mario Manuel Arreola Santander, quien labora en la Agencia Espacial Mexicana. Ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes, amigas y amigos. Igualmente, como siempre. Y me emociona mucho platicar con ustedes hoy porque estamos hablando de los centros de masa. Y mi primera pregunta es, un cohete, cuando es lanzado hacia el espacio, tiene un centro de masa en conjunto. Me gustaría saber qué pasa con ese centro de masa a medida de que va aumentando su elevación. El cohete es un cuerpo aparentemente rígido y en un solo cuerpo. Los combustibles que mejor relación peso-potencia proporcionan a la fecha a estos cohetes son químicos. Estos se almacenan en forma líquida en grandes tanques dentro del vehículo. Cuando un cohete se eleva, pierde masa por el intercambio termodinámico, es decir, el combustible se consume y por ley de Newton genera un empuje. El combustible se agota, por lo que el centro de masa del vehículo cambia, se va desplazando hacia donde están los tanques llenos y se promedia con el resto de las masas del lanzador. Por eso, al avanzar la nave, se desprenden las etapas que quedan sin combustible, porque ya terminaron su parte en la misión. Como su utilidad, y entonces se va moviendo el centro de masa a medida de que se van desprendiendo estas piezas, ¿no? Es correcto, y se compensa con diferentes esquemas que tiene el cohete. Súper interesante. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si tenemos un satélite orbitando, ¿no? ¿Y por qué es tan importante saber la ubicación exacta de su centro de masa? El centro de masa del satélite es el punto de referencia para mantener la posición adecuada. Es la base para el sistema de control de orientación del satélite. Por eso es importante saber dónde está el centro de masa de un satélite en la órbita.
Y ahorita que estamos hablando de satélites, ¿qué es esto del el volante de inercia de un satélite? Claro, los volantes de inercia nos ayudan a mantener al satélite en órbita o a cambiar su orientación, utilizando los principios de física, la tercera ley de Newton, de acción y reacción, y la conservación del momento de inercia o momento angular. De ahí el nombre, momento de inercia. Y esto consiste en una rueda que gira a gran velocidad, activada por un motor eléctrico. Este motor está alimentado por la energía solar. Entonces el vehículo no consume energía química y por eso es importante estos dispositivos. Al variar la velocidad, cambia el momento angular y la fuerza correspondiente, haciendo que el satélite modifique su posición, ya sea para un ajuste en la orientación o un cambio en el apuntamiento. Ingeniero, ¿usted conoce a Alexander Calder? Bueno, Alexander Calder lamentablemente ya murió. Es un interesante caso de un ingeniero mecánico convertido en escultor. Claro, sus conocimientos de ingeniería mecánica lo ayudaron a diseñar y desarrollar estas grandes piezas que él hizo. Él fue un norteamericano del siglo XX, del siglo pasado, creador de grandes esculturas y móviles, reconocido entre muchas piezas de su creación por la interesante obra denominada Nubes, que apoya la acústica del aula magna en la Universidad de Caracas de Venezuela. Son unas estructuras que cuelgan del techo del auditorio a diferentes niveles y que permiten que la acústica mejore. Distribuyen, digamos, por rebotes, etcétera, y absorciones, distribuyen el sonido para mejorar la acústica del recinto. Padrísimo, qué interesante. Por último, me gustaría preguntarle, ingeniero, estos chavos que están estudiando ahorita pensamiento matemático, están en bachillerato, ¿qué les recomendaría usted a ellos si quisieran de alguna manera eventualmente trabajar en la Agencia Espacial Mexicana? Bueno, el trabajo del espacio es muy interesante porque permite la integración de prácticamente cualquier especialidad, digamos desde nutrición, porque cuando los viajes son tripulados, pues hay que cuidar la alimentación de los astronautas. Los médicos también son importantes para este caso, muy importantes. Y por supuesto todas las ingenierías para diseñar, construir, probar los diferentes dispositivos, las naves, etcétera. También los administradores, los contadores, los abogados. El espacio es un lugar en donde podemos trabajar todos, afortunadamente. Así es, y hay siempre campo laboral para todos, para que todos los chavos busquen muy bien su vocación y eventualmente pudieran trabajar en la Agencia Espacial Mexicana. Muchas gracias, ingeniero, por todo su tiempo. Es muy interesante lo que nos comparte y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Y todo esto para qué, Dilmara? Pues es que ha llegado la parte más esperada del programa. Tenemos que hacer una construcción con estos elementos y ponerlos en equilibrio. Gana el que haga la estructura más compleja. Uy, ¿Listo? va, me encantan los muy juegos. Que me retes, Dimara. Sí, te encanta, Ay, yo qué sé. bueno. No, hombre, espérate. Vamos a poner esto así. A ver. Nos vamos a volver expertos en calcular centros de masa, Dimara. ¿Verdad? ¿Y qué tal esto? Pues ahí la llevas, ¿eh? Muy bien. Ay. Yo creo que ya somos expertos en esto de el equilibrio, ¿eh? Ay. Ah, mira, así. Estamos jugando muchísimo con el centro de masa, ¿no crees? Uy, sí. Al poner más y más elementos, iríamos desplazando el centro de masa. Elemental. Oye, Yo creo que en muchas actividades es muy importante como conocer los centros de masa, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que el conductor de un camión de carga es un experto en centros de masa. pues sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Te imaginas que esté descargando y pum, que se vaya con todo y la carga? Eso sí es Ay, no, muy peligroso, ¿eh? Ujú. Antes de irnos, vámonos a otra entrevista. Nos hablarán de cohetes, satélites y centros de masa. Ay, satélites. Mira, justo este como que se quiere parecer al Sputnik 1, ¿no? Ay, Ernesto, pero bueno, mejor vamos. Qué interesante está esto de encontrarle el centro de masa a todo, ¿no? Sí, hasta nosotros tenemos nuestro centro de masa bien indicado. Ujú. El ombligo, ¿no? Así es. Ahora sí, hacer equilibrio con nuestro cuerpo. Muchachos, A ver, vénganse. vengan, muchachos. A ver.
Posición. Piernas ¿Todo paralelas, bien? muy bien. 1, 2, 3. Piernas en el suelo, Uy. bien apoyadas. Bien, bien Qué apoyadas. buena Muy bien. estructura que le vamos ¿Ya a... están bien? Listos. Sale un banco. Uy, pero ¿qué crees, Dismara? ¿Qué? Ya se acabó el programa. Así que les haré la pregunta. Una. ¿Conocen a Alexander Calder? Sí, lo mencionamos en el programa, ¿no? Cuéntenos si lo recuerdan. No olviden poner el hashtag elemental a sus respuestas. Está el grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa. Entren, hay muy buena información. Adiós. Adiós. Adiós, muchachos. Adiós. Adiós. ¡Eso! Así, buscando nuestro centro y en absoluto equilibrio, llegamos al final de este lunes de Jóvenes en TV. Un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Hemos iniciado la última semana de esta temporada, por lo que es tiempo de recapitular. Este lunes descubrimos que las longitudes de onda determinan que la luz sea visible y visible a nuestros ojos. Conocimos cifras sorprendentes sobre el consumo de agua en la industria. Reflexionamos sobre la biodiversidad, sobre el manejo de emociones y el papel que juega la escuela dentro de la comunidad. Los esperamos mañana aquí en Jóvenes en TV con otra propuesta para explorar y conocer siempre en equilibrio. Siempre interesante. Hasta mañana. Hasta mañana.